Hola, buen día. El día de hoy vamos a realizar el ensayo de consolidación isotrópica. Este ensayo es un ensayo que se hace utilizando el equipo triaxial. A continuación miraremos el procedimiento a tener en cuenta para la ejecución de estas condiciones de análisis. El ensayo de compresión isotrópica es un ensayo que determinamos para evaluar ciertas propiedades de compresibilidad en una condición tridimensional. A diferencia de la compresión unidimensional, acá se evalúa una serie de comportamientos en función de aplicación de esfuerzos, no en una dirección, sino en las tres direcciones que tiene en cuenta el material. Entonces, a continuación, hablaré sobre el desarrollo de esta práctica de laboratorio. Esta práctica, como se había mencionado inicialmente en este video, es una práctica que se desarrolla con la utilización del equipo triaxial. Que bueno, básicamente, como se menciona en la metodología de ejecución del ensayo triaxial, hay una parte en el proceso de este ensayo que involucra el efecto de consolidación. Siempre que hacemos un ensayo de consolidación, perdón, un ensayo triaxial, realizamos un paso después de la saturación, un paso que es la consolidación, y luego procedemos a la falla. Pues bien, en esta práctica vamos a mirar un efecto que se puede desarrollar para evaluar un comportamiento de deformabilidad que presenta el material mediante la aplicación del equipo triaxial. Entonces, como mencionaba anteriormente, en este ensayo se trabaja tal cual como se explica en otro video el ensayo de compresión triaxial, o sea, se utiliza el mismo equipo, la misma condición de configuración, recordando un poquito en forma general esa descripción de equipo. Hay un tema de sistema de alimentación de agua, una condición de comunicación de ductos para desviar esa comunicación de entrada de agua y una comunicación de aire mediante la inclusión de un equipo de compresión. Simplemente hace esa condición de transferencia con dos sistemas transductores que van hacia la muestra y que me permite en la instalación de un marco de carga aplicar una serie de presiones hacia la muestra. Bueno, estos son al detalle algunas de las partes principales, recordando, bueno, si queremos un poquito complementar sobre esta parte, les recuerdo ver el video de la explicación del ensayo triaxial como tal, donde, digamos, ahondamos un poquito sobre la definición y partes del equipo a tratar. Entonces, una vez conocido, bueno, ya todas las partes de este equipo, quiero recordar un poquito el proceso que desarrollamos en el ensayo triaxial, que bueno, parte, acá se hace exactamente las mismas condiciones de trabajo, donde acá pues no vamos a hablar de cuatro fases de trabajo en el ensayo como lo hacíamos en un ensayo triaxial, sino que resumimos a tres fases. Una primera fase que es el montaje, una segunda fase que es la saturación y una tercera fase que es la consolidación. ¿Sí? Recordemos que lo que vamos a analizar acá es el efecto de consolidación isotrópica. En esa condición de consolidación isotrópica, bueno, recordemos todas las partes, nosotros trabajamos con tal cual la celda de carga, colocamos la muestra y aplicamos las mismas condiciones que veíamos en el desarrollo de un ensayo triaxial. Recordemos entonces esas tres etapas. Acá no vamos a hablar de una etapa de falla, simplemente llegamos a esa condición final de consolidación y ahí finalizamos nuestra etapa de ensayo. Recordemos qué hay que hacer para este ensayo de laboratorio. Entonces simplemente este ensayo me permite caracterizar ciertas propiedades de cambio volumétrico que sufre el material, no en una dirección, sino en tres direcciones. ¿Sí? Entonces hablamos de ese efecto de consolidación donde sufre una condición de comportamiento de aplicación de esfuerzo en las tres componentes, ¿sí? Una componente vertical y dos componentes horizontales en esa condición de evaluación.
Como mencionábamos, en un ensayo triaxial se hace exactamente lo mismo. Las muestras a instalar pueden ser de origen alterado o de origen inalterado, o más bien hablar de muestras remoldeadas, donde las muestras pues también deben cumplir las mismas condiciones que se establece para un ensayo de preparación de muestra triaxial, donde las muestras, bueno, manejan un diámetro y una relación diámetro-altura entre 2 y 2.5 veces en esa condición de evaluación. Dependiendo del equipo, recordemos que habrán muestras que tendrán tamaños de 2, 3, 4 pulgadas, dependiendo de la condición de evaluación que querramos tener. Entonces, hay que perfilar las muestras tal cual, el mismo procedimiento, y luego procedemos a esa condición de montaje dentro del equipo, tal cual como lo veíamos en un ensayo triaxial. Entonces, recordamos rápidamente, la muestra es preparada, está ya, si es el caso, hay que tomar, importante antes de hacer el montaje, el peso inicial de la muestra. Recordemos que hay que colocar la muestra, colocar una piedra porosa, un papel filtro en la parte inferior y un papel filtro en la parte superior, acompañado de unas bandas laterales que me permiten o me facilite el drenaje dentro de la muestra y así facilitar la saturación dentro de ella. Una vez colocamos la muestra y colocamos el papel filtro, instalamos la membrana sujetando en la parte inferior y en la parte superior con un O-ring que me garantizará el aislamiento entre el flujo externo y el flujo interno de la muestra. ¿Sí? Colocado ese O-ring de la base inferior, colocamos el cabezal de la parte superior, su respectivo O-ring, que lo colocamos acá como material de sello, y una vez la tengamos ya la muestra lista, colocaremos la cámara para hacer el respectivo sellado, ¿sí? Y llenado de nuestra muestra. Recuerden que este proceso pues lo detallamos un poquito más en la práctica de ensayo triaxial, pero bueno, acá no quiero detallar tanto en esa descripción de montaje. Hay que hacer exactamente lo mismo las recomendaciones de purga en el sistema para evitar que nos quede aire incluido dentro de la muestra. ¿Ok? Entonces, una vez hacemos todo este procedimiento, pasamos al segundo paso, que es la saturación. La saturación, recordemos que importante, previo a la inicio de la verificación de saturación, necesitamos dejar purgar mediante los sistemas de salida dentro de la muestra, dejar purgar ese aire o sacar ese aire que tengamos atrapado dentro del espécimen para poder garantizar una mejor condición de saturación. En esta etapa pues hacemos el mismo procedimiento, vamos a tomar una lectura inicial de incremento de presión de cámara y analizamos la respuesta en los poros manteniendo cerrado la condición de inyección de flujo hacia los intersticios. Entonces simplemente lo que hacemos es un valor incrementar en la presión de cámara para evaluar la respuesta en los intersticios. Recordemos que evaluando el parámetro de Skempton, el parámetro B, si hacemos esos valores de incremento de cámara y obtenemos un valor incremental en la presión de poros, si esa relación es aproximadamente igual a 1, nos indica que la muestra está saturada. De igual manera, recordemos que para garantizar ese proceso de saturación, debemos mantener por lo menos, se permite que estemos por encima del 0.95 esa relación de parámetro B. Y pues acá se hace exactamente el mismo procedimiento, se evalúa ese parámetro, si no está dando una condición de aceptación, para un valor de aceptación, hay que empezar a hacer los ciclos de inyección de agua para ir saturando la muestra y eliminar el aire que está atrapado dentro de la misma. Entonces, recordemos el procedimiento que se van haciendo esos ciclos de incrementos de carga, se va verificando ese parámetro de saturación, parámetro B, y una vez esté indicándome que la muestra ya logra sobrepasar por lo menos ese 0.95, entonces estamos garantizando que la muestra está saturada.
¿Qué se hace posterior? Pasamos al tercer paso, tal cual como recordamos el ensayo triaxial. Entonces, en este paso aplicamos una presión de cámara aplicamos, ya permitimos ahí sí el drenaje dentro, más bien el drenaje de la muestra para tomar esa condición de evolución de consolidación. Entonces, este procedimiento, pues hasta acá creo que es bien recordado mediante la técnica de un ensayo triaxial. Pero cuando hablamos de consolidación isotrópica, acá es donde vamos a hacer una pequeña variación. ¿Qué es lo que hacemos en este ensayo? Entonces, una vez llegamos a este paso, debemos seleccionar para ejecutar el ensayo una serie de incrementos de carga, de presión que vamos a aplicar hacia la muestra. Entonces acá cuando vamos a hacer esta evaluación de comportamiento, lo que vamos a hacer es iniciar a aplicar una pequeña carga que digamos en tema de capacidad de presión del equipo, iniciamos aplicando una carga de presión de cámara de 50 kilopascales, ¿sí? Una vez aplicamos esa primer carga, lo que hacemos de incremento, recordemos que venimos de aplicar una serie de procesos de cargas para garantizar la saturación y obviamente tenemos una contrapresión aplicada, entonces debemos garantizar que la diferencia entre la contrapresión y la presión de cámara nos dé ese valor que queremos aplicar efectivo hacia la muestra. En este caso, pongo un ejemplo, pensemos que en el último lapso de carga, o más bien me devuelvo a la imagen anterior, fíjense que en este último intervalo de análisis se aplicó una presión de 200 kilopascales y acá teníamos 190. Digamos que garantizando que cuando hacemos esa evaluación, garantizando en esa última etapa de chequeo, tenemos en contrapresión 190 kilopascales y hago ese valor incremental donde este valor pues lo estaría llevando al siguiente lapso de carga que sería 250, entonces estaría evaluando digamos esa magnitud de respuesta, o sea pasaría de acá de 190 en esa medición de sensor de presión, pasaría a tomar una lectura de 240, ¿sí? Estaría tomando en esa última etapa de verificación. ¿Qué sucede en esa etapa? Entonces, en la celda de presión de carga tendré aplicado un valor de 250 kilopascales. En contrapresión tengo asignado 190 y en el sensor o en la celda de medición de poros me estará registrando 240, ¿sí? 240 menos 190 me da un delta de 50 que fue el delta de 50 de presión de contrapresión y en presión de cámara apliqué un incremento de 50 que ahí me estaría dando esa relación de 1, ¿sí? Digamos como para recordar. ¿Qué sucede en este instante? Yo en la cámara tengo 250 kilopascales y en contrapresión, en back pressure, tengo una magnitud de 190, o sea, tengo una diferencia de 60 kilopascales. Como yo quiero iniciar esa etapa de ensayo con 50 kilopascales, ¿qué hago? Simplemente aumento en contrapresión 10 sin descontar esa presión en la cámara. Entonces simplemente subo a la magnitud de contrapresión 10 más, o sea la dejo en 200, para con eso me queda una diferencia de 50 kilopascales. En esa condición, pues procedemos a hacer la consolidación y ¿qué hacemos? Simplemente permitimos la salida de agua, abrimos la válvula de salida o más bien la válvula de inyección de flujo hacia la muestra, pero en este caso como estamos hablando de consolidación vamos a permitir la salida. Entonces simplemente permitiendo la salida en el controlador volumétrico, pues vamos a medir la cantidad de flujo que me va a salir de la muestra en un tiempo determinado, ¿sí? Que básicamente pues me representa este esquemita, esta gráfica, donde parto de un volumen inicial que digamos que en primera situación, cuando iniciamos a hacer el ensayo, vamos a debemos tener registrado cuál es el volumen inicial que tiene la muestra, ¿sí? Que obviamente
Una vez hacemos el montaje, pesamos la muestra, tomamos las dimensiones de la muestra y esto nos permite tomar ese volumen inicial. Cuando aplicamos esa primera condición de carga y permitimos el drenaje, entonces vamos a permitir la evacuación de flujo que simplemente me traduce a un cambio volumétrico desde un volumen inicial a un volumen final. Y eso me establece en un tiempo determinado, ¿sí? Una vez finaliza esta etapa de consolidación que debemos verificar en el ensayo, estar pendientes en un tiempo, digamos un periodo prácticamente de 24 horas o inferior, dependiendo del comportamiento de disipación de presiones intersticiales, estaremos pendientes para que revisar que esas presiones intersticiales se hayan disipado. ¿Sí? Ese incremento de presiones se haya disipado. Entonces, que básicamente es lo que recordemos que me genera ese efecto de evolución de consolidación. Una vez verifiquemos que llega la etapa final de consolidación, procedemos a cerrar la válvula. O sea, ahí hemos hablado un poquito lo mismo que hacemos en el proceso normal de un ensayo de consolidación, pero aquí a diferencia de esa condición lo que vamos a hacer es nuevos incrementos de carga. ¿Sí? Entonces, una vez finaliza ese primer incremento de carga, cerramos la válvula de drenaje, aplicamos un incremento de carga de presión de confinamiento, o sea, la presión de cámara, y duplicamos esa magnitud. Recuerden que cuando hacemos una prueba edométrica, siempre que hacemos la condición de evaluación, estamos duplicando esa condición de carga. Entonces, al ejemplo que estoy mencionando, si trabajé primero con 50, entonces ahora lo que voy a hacer es un incremento de presión del doble, o sea, voy a llevarla a 100 kilopascales en la presión de cámara. Entonces, llevando el ejemplo que estaba mencionando, ya en contrapresión voy a dejar constante siempre 200 kilopascales, que fue la última presión que dejé, y estaba en presión de cámara en 250. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente incrementamos la presión de cámara hasta un valor de 300, o sea, me queda un valor de diferencia entre la presión de contrapresión y la presión de cámara de 100, ¿sí? En cámara tengo 300, en contrapresión tengo 200 kilopascales. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Nuevamente, permitimos en un nuevo contador, permitimos el drenaje del agua que tenemos dentro de la muestra. Vamos a experimentar nuevamente un cambio volumétrico de un nuevo volumen inicial a un nuevo volumen final y obtenemos la curva representativa. Ese ciclo entonces lo vamos realizando, obviamente vamos duplicando. Si ya tenía 100, el siguiente paso es tomar 200 kilopascales de diferencia, luego 400 y bueno, ahí seguiríamos evaluando en valor incremental, pero ya depende la máxima presión que podamos hacer hasta la capacidad que me permita el equipo. ¿Sí? Importante cuando hacemos esto, obviamente que tengamos suficiente disponibilidad de presión en el equipo pues para poder hacer estos incrementos, porque si no, entonces no podríamos ver el comportamiento de deformación a diferente condición de cambios de carga. Recordemos, esto es muy similar a lo que hacemos en un ensayo edométrico. Recuerden, en un ensayo edométrico uniaxial, lo que hacemos es aplicar, bueno, saturamos la muestra, luego empezamos a aplicar en el brazo una serie de cargas donde cada vez vamos duplicando estas cargas hasta una magnitud requerida. Acá obviamente tenemos un limitante hasta qué valor de magnitud, porque todo depende de la disponibilidad de presión que tengamos en el equipo. Pero bueno, digamos que logremos hacer varios incrementos de carga para poder evaluar muy bien el comportamiento de respuesta del material. ¿Qué hacemos una vez lleguemos a la última etapa de carga? Bueno, simplemente tenemos que despresurizar. Una vez finaliza, despresurizamos la cámara, desarmamos la muestra y bueno, tomaremos el peso final que tiene la muestra, la llevaremos al horno también para tomar el peso del sólido de la muestra. Una vez desencofremos y desmontemos la muestra, y ahí finaliza nuestra etapa de ensayo. Entonces, como vemos, es un ensayo bastante sencillo, pero que podemos sacar bastante información. ¿Qué análisis hacemos posterior? Bueno, una vez tenemos esas condiciones de respuesta en cada ciclo, entonces tenemos que mirar en cada proceso de carga cuál fue el volumen inicial de la muestra
y el volumen final de la muestra. ¿Cómo evaluamos eso? Simplemente con el volumen de agua salida o extraída de la muestra que ha salido libremente. Ese delta de agua que hemos medido en la etapa de consolidación, pues recordemos que tenemos un volumen inicial menos ese delta, entonces ya tendré un volumen final, ¿sí? Que era lo que mencionábamos anteriormente. Una vez vamos a hacer este análisis, entonces simplemente vamos a armar digamos, vamos a evaluar esa condición de cuál es ese delta de volumen en cada etapa de carga. Entonces, en función de ese volumen, vamos a determinar al final de la etapa de consolidación cuál es el volumen final que registra mi muestra. Importante ese datico. ¿Qué graficamos en esa condición? Entonces, simplemente estaremos representando como vemos en esta imagen, una condición de presión de confinamiento versus el volumen específico que vamos a determinar. ¿Cómo calculamos ese volumen específico? El volumen específico está determinado por esta ecuación, que es el volumen total de la muestra al final de la etapa de consolidación en cada proceso de carga sobre el volumen de sólidos. Entonces, el volumen de sólidos, recordemos, como estamos haciendo este proceso de consolidación, este valor es constante, se va a mantener constante porque el sólido no vamos a permitir migración de ese material, va a mantenerse constante en el diagrama que vamos a realizar, y es variable obviamente el volumen en cada etapa que estoy evaluando, y esa relación entre el volumen final y el volumen de sólidos me permite determinar el volumen específico. Calculando el volumen específico con esta ecuación sencilla, graficamos en función del logaritmo natural de la presión aplicada, me permite determinar un punto en esta gráfica. Eso hacemos si graficamos en cada proceso de incremento de carga de presión que esté aplicando, entonces me permite determinar esta pendiente. Recordemos que esta pendiente es una pendiente de normal consolidación. Esta condición de análisis es tenida en cuenta en los modelos constitutivos, más precisamente en el modelo de Kahn-Klein, que es una teoría de la mecánica de suelos avanzada. Me permite determinar estas, digamos, valores característicos que obviamente son utilizados para desarrollar ciertos modelos. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa aquí calcular? Determinar estas pendientes, así como cuando evaluamos una curva de compresibilidad, determinamos el C sub C y el C sub S, estos índices de compresibilidad y recompresión. Acá pues prácticamente los evaluamos, que viene representando esta pendiente, que viene siendo C sub C, pero acá no la llamamos C sub C porque ya es una pendiente de compresibilidad isotrópica, ¿sí? No edométrica como la evaluamos en la otra condición de ensayo. En esta condición, pues simplemente entonces trazamos esa condición de envolvente graficando los puntos donde calculamos el volumen específico y la presión aplicada, y trazando una linealidad con esos puntos obtenidos o analizados. Entonces me permite determinar esta pendiente. Esa pendiente, entonces, la inclinación de esa pendiente mide un ángulo lambda, donde simplemente con la ecuación que me permite determinar en función de esa pendiente, podemos determinar esta ecuación, donde va a ser igual al volumen específico igual a n, que es el intercepto con el volumen específico de esa pendiente, menos lambda por logaritmo natural de la presión. Esta es la ecuación que, digamos, necesitamos determinar de ese ensayo, y obviamente ahí uno de los parámetros importantes es determinar n y lambda, que son, digamos, las propiedades de evaluación de este ensayo. Eso lo evaluamos en la etapa de consolidación. Bueno, no lo precisé en el anterior procedimiento, pero una vez llegamos a la parte final de aplicación de carga, lo que vamos a hacer es permitir una descarga, digamos, gradual
en función de los mismos lapsos o ciclos de presión que aplicamos. Entonces, digámoslo así, llegamos a aplicar hasta 800 kilopascales en presión de cámara. Bueno, entonces empezamos a hacer retroceso, nos devolvemos a 400, medimos, esperamos un poco que se disipe esa condición de relajación dentro de la muestra, medimos ese cambio volumétrico, ¿sí?, que experimenta la muestra, y así sucesivamente vamos permitiendo para medir ese efecto de expansión. Con eso hacemos exactamente lo mismo porque el volumen me estaría cambiando. Entonces, digámoslo así, en esta gráfica representamos este es el punto máximo que logramos aplicar y luego medimos esa descarga o esa descompresión hacia la muestra. Vuelvo y lo digo, esto es tal cual como un ensayo edométrico que realizamos. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo, me permite trazar una curva, que ahora la curva no hablamos de una pendiente lambda, sino de una pendiente kappa, ¿sí? Obviamente con esta curva que nosotros estamos obteniendo, puedo determinar su respectiva ecuación, que va a ser igual al volumen específico igual a un volumen kappa específico kappa menos kappa por el logaritmo de P, donde kappa es la constante de inclinación de esta pendiente que tiene que ver con la recompresión en función de un comportamiento isotrópico. O sea, si miramos, lambda tiene que ver con el coeficiente C sub C que evaluamos en una prueba edométrica, y kappa tiene que ver con el coeficiente de recompresión C sub R o C sub S que tomamos en cuenta en la literatura de un ensayo edométrico. Entonces, digamos que esta es la forma. Obviamente las ecuaciones las podemos mirar más al detalle en el manual de laboratorio, pero mediante esta condición digamos, de explicación, creo que nos queda un poco claro cuál es el procedimiento a tener en cuenta cuando ejecutamos este ensayo. Entonces, creo que hasta acá es la explicación, es algo sencillo. Recuerden que este ensayo nos permite determinar ese comportamiento de compresibilidad y de expansibilidad que sufren los materiales, ya no evaluado en una condición unidimensional, sino en una condición tridimensional, ¿sí?